Introducción a la ingeniería industrial. Bueno, muchachos, muy buen día. Vamos a platicar un poquito sobre esta parte de la introducción de la ingeniería industrial como antesala antes de comenzar con nuestros módulos. Miren, básicamente debemos de decir que la ingeniería industrial, muchos de ustedes ya conocen toda la historia porque son de las primeras materias que les dan ya con relación a la especialidad, bueno, a lo que es la carrera de ingeniería industrial, pero sí es muy importante que tengamos un poquito en cuenta esta parte de cómo se ha evolucionado con relación a la ingeniería industrial. Miren, como primer punto hay que entender que la sociedad desde sus orígenes ha estado dividida o está dividida actualmente en 4 eras. En este caso tendríamos que hablar sobre lo que sería, déjenme hago un poquito más para acá para que aparezcan aquí en pantalla, estaríamos hablando sobre lo que es la era agrícola. La segunda era sería la era industrial, la tercera era es la era de sistemas y nuestra cuarta era, que es la que estamos ahorita nosotros vigentes, que es la era del conocimiento. Entonces, ¿qué consiste cada una de ellas? Bueno, la primera era, la era agrícola, surge con los sistemas económicos de producción, que son en este caso el sistema esclavista. No podemos meter en esto el sistema primitivo, aunque también es un sistema económico de producción como tal, que era el primitivismo, donde las personas andaban de nómadas y tratando de conseguir el alimento en una hectárea muy grande. Pero aquí estamos hablando del sistema esclavista ya, donde las personas han dominado la agricultura, la ganadería, la pesca y se han formado las primeras entidades. Las más conocidas por parte de ustedes pues son las que nos dieron en los libros de primaria, que son el feudalismo, que son los fenicios, los egipcios, los babilónicos y todas estas culturas que se dieron como parte del inicio de lo que fue un sistema económico de producción esclavista. Pasa el tiempo, dentro de este sistema económico de producción esclavista vamos a encontrar pues todo lo que se nos ha enseñado, los imperios. En este caso, si ustedes ya llevaron su materia de procesos de manufactura, cuando se vieron la historia de los minerales, pues hablamos de la era de bronce, previamente la era de cobre, la era de bronce, la era de hierro, y así nos vamos hasta nuestros días con los procesos metalúrgicos. Entonces, se desarrolla la agricultura a su plenitud y existen diferentes tipos de sistemas de producción. ¿Por qué este sistema de producción esclavista se llamaba así? Bueno, pues porque básicamente la forma de transformar materia prima en un producto terminado era a través de la mano de obra esclava. Entonces, pues se conquistaban pueblos y estos pueblos pues eran esclavos de las personas que habían sido los conquistadores. Así seguimos en esta evolución del tiempo, pasamos por los romanos, pasamos quizás por los chinos y por otro tipo de imperios que se han dado a lo largo de la historia, y empezamos a entrar en un sistema económico de producción que empieza a cambiar conforme también la propia sociedad va cambiando. En este caso estamos hablando del sistema económico de producción feudalista, donde había un señor feudal, donde teníamos de alguna manera pues algunas personas ahí que eran los siervos, pero también había esclavos y teníamos esta sensación entre comillas de libertad, porque las personas pues no eran esclavos los que eran los siervos, pero había personas que le trabajaban a estos lord, reyes y demás, que finalmente son personas que pues como no se podían desplazar a mucha distancia, no tenían acceso a un caballo, quizás a otro tipo pues terminaban entre comillas como una especie de esclavismo disfrazado, ¿no? Le daban un tributo al rey y el rey a su vez les daba un pedazo de tierra y les daba protección. Entonces este sistema se mantuvo por mucho tiempo, obviamente ustedes lo conocen, sobre todo en Europa medieval, que es donde más se desarrolla, y en nuestro país también tuvimos estas bases con Porfirio Díaz. Tuvimos las tiendas de raya y todo este tipo de situaciones que eran una especie de feudalismo, no revolucionario, sino feudalismo porfiriato. Ahora bien, los sistemas y las sociedades van cambiando, la tecnología va surgiendo y va haciendo este quiebre.
antes las sociedades se regían más por la parte espiritual y la religiosidad para dar explicación a la sociedad. Además, debemos de decir que con la agricultura, la ganadería y obviamente la pesca y todo este tipo de cosas que corresponden a la era agrícola, las personas de alguna manera se movían al inicio, en el primitivismo, pues se movían en este tamaño de cuadro, y posteriormente en la era agrícola para conseguir alimento, pues el cuadro quedó reducido a este tamaño. Entonces es muy importante darse cuenta que el alimento, que es base importante de la sociedad y que por lo tanto todos los seres humanos lo buscamos, porque el alimento se va a generar en el estómago, que va a dar una transformación dando el azúcar tan necesaria para que nuestro cerebro funcione y obviamente pueda funcionar todo nuestro cuerpo. Entonces, obviamente cuando ya nosotros podemos controlar a la agricultura, ya no tenemos que desplazarnos este cuadro tan grande que les había mostrado, sino que nuestro espacio de movimiento se reduce precisamente por la agricultura. Pero la sociedad empieza a tener un cambio también, empieza a darse cuenta que los reinados no son lo que ellos están buscando en una sociedad equitativa o ecuánime, que obviamente los faraones, que ya no existen obviamente, pero este tipo de monarquías, de reyes, faraones ya no funcionan. La sociedad empieza a tener un pequeño quiebre. Claro que estos cambios no se hacen de la noche a la mañana. Pasan siglos para tratar de cambiar de un sistema al otro, es decir, de un esclavismo a un feudalismo. Y en el caso del feudalismo, obviamente empiezan a surgir estos pequeños burgueses o estos pequeños talleres donde se generan, pues, que quesos, que vestidos, y que se empiezan a vender al público y dan el inicio de lo que puede llamarse como el sistema económico de producción capitalista. Ahora, este sistema económico capitalista empieza ya más o menos como en el siglo XVII, sus primeros pininos lentamente empieza a entrar, después empezamos a darnos cuenta que la sociedad empieza a entrar en una situación caótica, revoluciones como la francesa, que fue la primera, y las demás que conocemos, que se dieron a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Qué tenemos por ahí posteriormente? Bueno, quien realmente le da el empuje para que entre de lleno el sistema económico de producción capitalista es la primera revolución industrial. Cuando el hombre tiene la capacidad de descubrir que puede utilizar lo que ya aprendió en los procesos de fundición y en todo este tipo de cosas que vieron en su materia de procesos de manufactura, descubre que puede utilizar el carbón y puede utilizar la fuerza que el carbón da para generar vapor y que con eso se genere movimiento. Entonces empieza a generar máquinas que ya nosotros las conocemos como las máquinas de vapor, dando totalmente un vuelco. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la sociedad tenía más de 2000 siglos, 2000 años o 3000 o más años en los que no había avanzado en tecnología. Había sido paulatinamente, pero como la mano de obra era todavía sumamente importante, ¿sí? Porque todo se realizaba con la mano de obra, ya sea fuerza bruta de los animales o del propio hombre, ya sea que estuvieran esclavizados o controlados por algún feudo, pues obviamente la máquina les da un empuje. Entonces descubren que ya no necesitan de alguna manera estar en el cuadrito que había comentado. Ya no es necesario ese cuadro, sino que este cuadro se reduce más. ¿Por qué, muchachos? Bueno, pues porque básicamente la tecnología permitió este avance tecnológico donde ya no era tan sencillo o ya no era tan complicado hacer estas partes logísticas de transporte de materias o de materiales, mano de obra y demás, porque los barcos también empezaron a evolucionar. Los medios de comunicación, hables de transporte más que de comunicación, bueno, que también hubo el telégrafo y otro tipo de cosas, pero en este caso los medios de transporte evolucionan. Como les comento, el avión, pero bueno, el avión es del siglo XX, pero tenemos el tren, que fue el primer tipo de transporte colectivo que permitió que las personas ya dejaran de utilizar carruajes, que dejaran de utilizar los caballos y este tipo de cosas. Entonces empieza a surgir toda una serie de inventos que tienen que ver con las máquinas de vapor, dando origen allá en Gran Bretaña sobre lo que es la primera revolución industrial. Y
obviamente la primera revolución industrial entra dentro de lo que es la era industrial. En esta primera revolución industrial vamos a encontrar que por fin se asientan grandes empresarios, surgen estos grandes empresarios. Si alguien tiene la oportunidad de ver en History Channel, ya sea en la tele que a veces los dan o en el caso de que en internet ahí los puedan encontrar, gigantes de la industria, pero no los de México, sino los de Estados Unidos, porque ahí hablan los viejitos, porque ya van a salir unos nuevos, pues van a hablar sobre la primera revolución industrial, básicamente empresarios como JP Morgan, como en este caso este señor, ¿cómo se llama? Vanderbilt, que es el de los trenes, y por ahí el que hizo todo el consorcio petrolero, que es en este caso los Rockefeller. Siglo XX. Encontramos que la primera revolución industrial iniciada en el siglo XIX va en decadencia y es Ford como punto de partida donde comienza la segunda revolución industrial. Su aportación al sistema de producción que se venía manejando anteriormente es hacer una línea masiva a través de una línea de montaje, permitiendo con ello que se pudieran producir masivamente productos, en este caso su vehículo modelo T, y que con ello obviamente se pudieran abaratar costos y generando él también como precursor de lo que conocemos como la clase media. Gracias a esta pues implementación que hizo dentro de una línea de producción, surgieron personajes como como Taylor o como los esposos Gilbert, que ambos estaban buscando la mejora de los métodos y la medición en las líneas de producción. Entonces, bueno, pues son grandes avances que se van dando. Y también hay que reconocer que gracias a esto, aquí es donde se comienza la segunda revolución industrial, con este cambio radical de forma de producción, y también hay que entender que el sistema económico también fue cambiando. ¿Por qué? Porque encontramos que los sistemas económicos, que en este caso el de Ford sigue siendo capitalista, pero a la par va surgiendo el sistema socialista, y en la Segunda Guerra Mundial estaremos observando el sistema comunista, el cual ahorita pues ya no es vigente en nuestra época de este momento, ¿no? Porque aunque China se jacte de ser comunista, la realidad es que su sistema económico de producción es capitalista y obviamente con líneas de producción masivas. Mundial, quien le da un paso más a los avances tecnológicos, porque surgió el Volkswagen por parte de Alemania y por parte de Estados Unidos surgió el Jeep, se dieron la logística, o sea, la forma de hacer la logística cambió completamente porque se requerían los insumos en tiempo exacto en campo de batalla. Entonces evolucionaron muchas cosas, la sociedad también cambió porque por lo menos en Estados Unidos los hombres se fueron a luchar. ¿Y quién trabajaba en las empresas? Pues obviamente las empresas fueron trabajadas por las mujeres. Hubo un choque cultural ahí y se generó todo un cambio completo en relación a la forma de ver la vida. Y ahí surge lo que ustedes ya conocen, lo voy a mencionar, aunque no lo voy a categorizar, ustedes podrán hacer esa categoría, pues surge ya cuando se termina la Segunda Guerra Mundial los conceptos de baby boomer. Anteriormente eran los pre-baby boomer, que otros autores lo llaman la generación silence o silencio. Tenemos la generación X, la generación millennial o la Y, la generación Z o la centennial. Tenemos ahorita la generación cristal, que bueno, básicamente la generación cristal parece que todo mundo, quien es delicado, pues se le asigna también ese mote, pero en realidad la generación cristal son estos niños que están saliendo de la década de los 2000 hasta antes de la pandemia, donde pues están siendo sobreprotegidos por el padre. Entonces por eso se le conoce como generación cristal, y los que han nacido a partir del año 2000, que es el año pasado, son generados o son considerados generación pandemia. Pero eso, esa parte, ya ustedes podrán categorizarlo en cualquiera de los cuadrantes que al final estaré mostrando ahí. Bueno, entonces seguimos nosotros en la segunda revolución industrial, dentro del segundo cuadrante, que es la era industrial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues básicamente
la Segunda Guerra Mundial trae ciertos avances tecnológicos que van a llevar a lo que es la carrera espacial. Y en cuanto a nosotros como ingeniería industrial, nos van a llevar a que haya personajes como Steve Jobs, Steve Wozniak, obviamente la propia compañía IBM tiene desde 1928 de las computadoras. Ella generó la ENIAC y otro tipo de computadoras que se han dado como parte de estos armatostes que hacían antes. Y viene, como les comento, Steve Jobs, Steve Wozniak, y hacen la computadora, hacen masiva y la reducen para que cualquier persona la pueda utilizar. Se surgen marcas como Commodore, como la Apple, y obviamente las computadoras que empiezan en la década de los 70 entran de lleno y se adaptan al mercado en la década de los 80. Entonces, a mi criterio, es la década de los 80 quien también hace otra vez otro parteaguas. Y le decimos adiós a la segunda era, la era industrial, para entrar de lleno a lo que es la era de los sistemas, donde empezamos a ver, nosotros no lo vimos, probablemente ustedes todavía no nacían, una servidora pues no era algo todavía cotidiano, pero en algunas partes del mundo ya empezaban a darse estos cambios, a utilizar las empresas, las computadoras, a empezar a intentar conectar todo a través de las computadoras y hacer todo este sistema más complejo. Pero la era de los sistemas duró muy poquito, duró de la década de los 80 a la década del 2000. ¿Por qué duró tan poquito? Pues porque se adaptó a esta nueva era. Y es más o menos en la década de los 90 del siglo pasado cuando surge el Internet. Cuando surge el Internet, el incipiente ARPANET que se dio en la Segunda Guerra Mundial, ahí se dieron los primeros pininos y es en la década de los 70 donde se empieza a conjuntar, sobre todo por la carrera espacial, y en la década de los 90 es cuando ya podemos decir que hay acceso al Internet. Lo digo yo, que tuve acceso al Internet allá en 1998. Se da esta masificación del celular y descubrimos que el hombre ya no necesita moverse tanto para obtener el azúcar que les había dicho. Si el cuadro estábamos así, pues ahora el cuadro con el que estamos manejando es de este tamaño. ¿Por qué? Porque ahora los víveres pueden llegar a las tiendas sin tener que desplazarme tanto. Ahorita de plano ya estamos en la era de la flojonaza, porque ya de plano hablamos por teléfono para que nos lo traigan a casa. Entonces, pues la realidad es que ya ni siquiera nuestro espacio de movimiento pues es grande, ya es la casa propiamente, porque todo lo podemos hacer vía computadora o vía celular. Entonces, estamos estamos pasando de un sistema económico de producción donde está involucrado la computadora a una era de los sistemas, pasando ahora a una era del conocimiento. Y obviamente hablamos de los tres sistemas que están actualmente: el sistema capitalista neoliberal, el sistema socialista y el sistema comunista. A finales de la década de los 90 o inicios de este siglo, encontramos que el comunismo como tal desapareció hasta cierto punto. Hubo uno que otro país que lo mantuvo, entre ellos está China, obviamente está Cuba, pero Rusia, que era el que tenía el poderío, ya no, y hasta parecía que había desaparecido. Se reinventó Rusia y todos, sin excepción, entraron a un sistema económico capitalista, obviamente llamado globalización, donde con el Internet se pudieron hacer estas conexiones y obviamente pues ya podemos poner la empresa donde queramos. Oye, es que me conviene más irme a China. En la década de los 2000 China era la opción. ¿Por qué? Porque la mano de obra es bien barata. Entonces traspasa tu planta de aquí hacia allá. Entonces básicamente la globalización movió todo e hizo que hubiera un quiebre. ¿Por qué digo un quiebre? Porque los medios de comunicación, o más bien los medios de comunicación, fueron rebasados a la propia sociedad. No significa por esto que nos rebasó la tecnología, ya no sabemos cómo usarla. No, voy a poner un ejemplo. Cuando salió el celular en 1990, por ejemplo, pues estábamos ahí incipientemente tratando de conocer esta tecnología. Cuando sale el primer smartphone, que es el de Apple, pues intentas conocerlo, intentas comprenderlo, y mientras tanto tu abuelita, que es de otra generación, dice: oye, ¿esto qué es, hija? Pues pruébelo, abuelita. No, es que no sé.
Entonces, ahí hay un quiebre, porque hay una serie de generaciones que ya no se pueden adaptar a la tecnología y hay otra nueva generación que se está adaptando a estos cambios rápidamente. Entonces, cuando eso sucede, hay un quiebre y eso significa que va a haber un nuevo sistema económico de producción. ¿Por qué? Porque obviamente la gente demandará más cosas. En este caso, ¿sí? Nosotros al momento de tener una computadora conectada con el internet, lo que ha hecho a la industria es darle un vuelco totalmente y obviamente el sistema económico de producción que conocemos o que nos han hecho partícipes dentro de los aspectos de historia, pues ya no sabemos cuál es. Por ejemplo, muchos nos dicen, es que el comunismo no es correcto, no es bueno. A ver, pero China, que es comunista, en realidad nada más es comunista en el aspecto político, porque en su otro aspecto económico es totalmente capitalista, porque el 70 más o menos o el 80% de la industria de Estados Unidos está en China. Ahora lo que está sucediendo es que como China tiene un poder adquisitivo más alto y el chino ahora sí tiene dinero para comprar, entonces obviamente las empresas que están en China están empezando a ver hacia dónde se pueden mover. Entonces, muchas industrias, en nuestro caso muy particular, están viniendo a nuestro territorio a venir a instalarse aquí. Entonces, ahí es muy importante porque probablemente muchas de estas industrias tendrán que utilizar lo que es la materia de planeación y diseño de empresas o de naves industriales o como ustedes le quieran llamar, fábricas o demás. Entonces, por eso se vuelve importante, porque básicamente lo que está sucediendo a nivel global es lo que yo llamo un sistema económico globalizado, donde tiene tintes socialistas, con tintes capitalistas y con algo más. No puedo ponerle un nombre porque de verdad no he podido encontrar a alguien que nos diga específicamente cómo se va a llamar este nuevo sistema económico. Lo que sí les puedo decir es que está habiendo cambios y los podemos apreciar. Cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos, cambios religiosos. No es mi objetivo tocar los temas, sino simplemente decir que hay cambios. Y mientras existe el cambio, obviamente va a haber revoluciones, como bien lo dice Eichhoff en el libro Las revoluciones, bueno, no es Eichhoff, es las revoluciones científicas de este señor, con quienes en este libro nos explica el concepto de paradigma. Entonces, nos estamos cambiando de la era de sistemas, bueno ya, la era de sistemas más bien ya la dejamos a un lado y entramos de lleno a algo que se le conoce como la era del conocimiento, la cuarta revolución, la cuarta ola, porque hay la primera ola que es la, según Eichhoff, no es Eichhoff, es Alvin Toffler, habla sobre la primera ola que es Toffler hace mención a la primera ola que es la era agrícola, la que ya les comenté. Habla de la segunda ola, que en este caso es la ola industrial. Nos habla después de la tercera ola, que es de alguna manera este libro que ven aquí, que bueno, aquí se los voy a dejar en pantalla. Bueno, si es que puedo ponerle, por lo menos los datos se los puedo dejar. Y entramos ahorita de lleno a lo que sería la cuarta ola, o en este caso la era del conocimiento. Para aquellos que quieran buscar literatura les recomiendo ampliamente a Zygmunt Bauman, porque él tiene toda una colección de libros muy interesante que tiene que ver con la liquidez, concepto que él determina, donde dice que en la segunda era, que es la era industrial, pues todo era sólido, pero en esta era del conocimiento la verdad es que todo es líquido, es decir, las parejas se casan, se divorcian. Estamos hablando de una liquidez en el matrimonio, estamos hablando de una liquidez en el amor, estamos hablando de un miedo líquido, estamos hablando de un capitalismo líquido, o más bien de un aspecto financiero líquido, entre otros conceptos. Ahí lo recomiendo ampliamente quien pueda leer alguno de esos libros. Pero nosotros entramos de lleno a la era del conocimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que ahora mi currículum vale por lo que yo sé, no tanto por el hecho de decir, tengo la carrera de ingeniería industrial, sí, hay como 20, pero ¿qué me ofreces? ¿Qué es lo que tú me das diferente de los otros? Entonces ahí entra el conocimiento. Se supone que nosotros le estamos dando valor al conocimiento. Y es muy importante porque si veníamos hablando de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial que entra con la era de los sistemas, vamos a entrar aquí en esta era del conocimiento con la cuarta
revolución industrial, que en nuestro caso nosotros la vamos a estar conociendo como manufactura 4.0. Y a partir del concepto manufactura 4.0, ¿qué ha pasado? Pues resulta que todo alrededor también tiene una puntuación. Logístico a 4.0, educación 4.0, contabilidad 4.0 y todo se vuelve 4.0, porque todo gira en torno. De todo esto, todo es importante, muchachos, pero hay dos que se vuelven sumamente importantes dentro de la cadena de suministro. El primero es, obviamente, la manufactura 4.0 y la segunda es la logística 4.0, porque sin la logística los productos no se mueven en esta era globalizada. Entonces es muy importante la manufactura 4.0. ¿Cuál es la característica de la manufactura 4.0, chicos? Pondré ahí algunos videos que si ustedes quieren verlos será interesante, pero les explico en qué consiste. La manufactura 4.0, a diferencia de otras manufacturas que hemos visto en la primera, en la segunda y en la tercera revolución industrial, estaremos hablando en el módulo donde veamos los sistemas de producción. Vamos a estar hablando de que en este caso es una manufactura masiva y personalizada. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues no se supone que Ford habló de la masividad, no se supone que las líneas de producción eran masivas. ¿A qué se refiere esto de masiva y personalizada? Bueno, lo que va a suceder ahora con en este caso el Internet de las Cosas y con todas las TICs que van a estar apoyando a la manufactura 4.0, lo que vamos a encontrar es que la línea se va a hacer masificada. Voy a seguir haciendo champús, pero de pronto los champús van a tener controles que van a ajustar y van a recibir la orden de algún servidor. Acuérdense, los sistemas de cómputo están involucrados aquí y le van a mandar una orden a través de una inteligencia artificial. Le van a decir, oye, este champú que viene a continuación dice que requiere más cantidad de este ingrediente y menos cantidad de este ingrediente porque es un producto especial para alguien que ya lo pidió vía internet. Entonces la máquina ajustará sus válvulas e inyectará la cantidad que sea necesario. Entonces estamos hablando de masividad porque la línea lo va a hacer rápido, va a ser masivo, pero cada producto va a ser único. Entonces estamos en esta era, muchachos, que vale la pena que no la omitamos y que entre más estemos familiarizados con lo que pasa en nuestro entorno, nos ayudará más a tener una comprensión de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. En este caso, de lo que yo los invito o los exhorto es que, sobre todo cuando yo doy clase en ingeniería en logística, a ellos sí les digo que deben de estar muy pendientes de lo que es el entorno. Ya tocaremos este punto en teoría de sistemas, pero ahorita lo que yo les exhorto es a que ustedes estén pendientes de lo que nos sucede alrededor, es decir, con mi familia, a mi alrededor, con la sociedad, obviamente con la política, con la religiosidad, con la espiritualidad, con el método científico, porque todo eso me va a hacer que yo tenga una idea de qué estoy viendo y tomar una decisión. ¿Por cuánto tiempo tendremos o por cuánto tiempo estaremos en esta era del conocimiento? Solamente la sociedad lo dirá. Lo único que yo les puedo decir es que si antes, para pasar de un sistema esclavista a un feudalista, pasaron siglos, y así sucesivamente, les puedo decir que en este siglo XXI, creo que nosotros estamos avanzando a pasos agigantados y vamos a estar viendo sistemas económicos de producción que van a estar variando o van a estar cambiando, o probablemente van a estar mutando, es decir, de aquí, del sistema económico de producción, en este caso llamémosle manufactura 4.0, donde va a involucrar el capitalismo, pero también va a involucrar la parte personalizada y también va a involucrar la parte de lo social y obviamente del medio ambiente y lo responsable y todo este rollo que ahora se maneja. Bueno, pues lo que va a venir sucediendo es que probablemente vayamos mutando sin que salgamos del sistema, sino que el mismo sistema se irá autorregulando, pero la misma sociedad nos los va a ir diciendo. Y bueno, pues espero que con esto tengamos muy claro esto que estoy explicando, porque probablemente en otros temas más adelante lo estaremos ocupando y solamente haré mención con relación al video. Entonces, pues no me resta más que decirles que nos vemos en el siguiente video.